Muy buenas noches, hermanos. Hoy tengo el privilegio de poder compartir la palabra de Dios y vamos a ir a la Biblia, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero debemos de estar agradecidos, sentir gratitud en nuestro corazón porque Dios nos permite conocer su palabra, conocer su reino, conocernos entre nosotros, pero sobre todo conocerlo a Él y a través de conocerlo a Él poder tener un cambio en nuestra vida. Amigo que estás conectado, te damos la más cordial bienvenida. Esperamos que este sea un inicio de tu caminar con Dios o una continuación de los intentos que has hecho de buscar a Dios y que podamos servirte de ayuda para que te acerques a nuestro Señor como nosotros lo estamos haciendo, con la ayuda que entre nosotros como pueblo de Dios nos damos mutuamente. Así que bienvenido, amigo, siéntete en casa. Este es un tiempo para juntos aprender y esperamos que te sientas cómodo también en este tiempo. Hermano, tenemos un gran privilegio, que es de poder ser discípulos de Jesús, ser hermanos, ser familia. Y es lo que yo amo de la iglesia, el poder ser familia y ser la familia de Dios, que Dios es nuestro Padre y nuestro guía. Pero tú y yo sufrimos situaciones, estamos angustiados muchas veces. Y eso es en todas las áreas, ¿verdad? O en todos los ámbitos. Cuando un país está en guerra con otro país o tiene un conflicto interno, buscan la paz, desean la paz y hacen acuerdos humanos para poder alcanzar la paz. Y a veces se logra, pero muchas veces no. Tú y yo vivimos en un mundo que está en guerra, en un mundo caído, en un mundo atribulado, pero dentro de un reino, del reino de Dios, dentro de un ámbito espiritual donde está Dios. Pero no escapamos de las preocupaciones del mundo. No escapamos, no estamos aislados de las preocupaciones del mundo. Y todos, en nuestra gran mayoría, vivimos día al día. Vivimos mes a mes. Ninguno de nosotros, o la gran mayoría, creo, podría decidir, ya no voy a trabajar el otro mes y voy a tener todas mis necesidades cubiertas. O de aquí en adelante, si ya no voy a trabajar, a menos de que te jubiles. Creo que la mayoría de nosotros está esperanzado en seguir teniendo trabajo o en encontrar un trabajo si no lo tiene. Y nos angustian las cosas materiales, nos angustian las cosas financieras. Es la realidad. Y Jesús lo sabe que eso nos puede atribular y nos puede preocupar y nos puede robar la paz. Hermano, ¿cuántas veces hemos estado dormidos y nos despertamos en medio de la noche o la madrugada preocupados? Ya no podemos dormir porque empezamos a pensar, ¿cómo voy a hacer para cubrir esa deuda? ¿Cómo voy a hacer para lograr pagar mi casa, para poder pagar el colegio de mis hijos, para cubrir mis necesidades? O tal vez tienes tu salario, tu trabajo, y aún así nos despertamos o estamos preocupados. ¿Qué pasará? ¿Qué sucederá? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si pierdo mi empleo? Y empezamos a tener preocupaciones en nuestra vida. ¿Sabes? Dios trae promesas de paz para ti y para mí. Dios quiere ayudarnos a entender que Dios puede traer paz a nuestro corazón y que Él está en control, que no debemos de estar preocupados, sino que debemos de confiar en Él. Hoy vamos a estudiar una promesa increíble que está en Mateo 6. Quiero que me acompañen a ella. Quiero que vayamos al primer punto directamente. Y el primer punto es el mandato. ¿Cuál es el mandato de Dios? Recordemos que muchas veces las promesas son precedidas por mandatos, ¿verdad? Son precedidas por mandatos. O después de la promesa viene una condición. Pero aquí, en medio de una promesa maravillosa de Dios para nosotros, viene un mandato. ¿Y cuál es el mandato que Dios nos da? Vamos a estar en Mateo 6 a partir del versículo 25. Quiero que me acompañen. Dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. Aquí viene un mandato muy importante, y el mandato es a no se preocupen por su vida. La forma verbal en griego en que está esta escritura nos enseña y nos dice que hay que tener un cese, un freno a esta actividad.
como diciendo, yo sé que ustedes están preocupados. Yo sé que ustedes se afligen por las cosas de este mundo. Entonces yo les ordeno que ya no se preocupen, que dejen de preocuparse. Aunque está en imperativo y es una orden, pero Dios lo hace con esa visión, sabiendo que tú y yo nos preocupamos o hemos estado tal vez preocupados, pero que debemos de dejar de preocuparnos, cesar esa preocupación. Yo creo que como cristiano, como hijo de Dios, lamentablemente yo he quebrantado varios mandamientos de Dios en mi vida. Por eso necesito de la gracia de Dios, necesito de la iglesia, necesito de mis hermanos y mis amigos que me ayuden a regresar al camino correcto. Para nada soy perfecto, pero creo que el mandamiento o la orden que más yo he desobedecido es esta. Y tal vez no solo yo, es probablemente el mandamiento del Señor que más hemos desobedecido. El mandamiento de no preocuparnos, de dejar de preocuparnos. Entonces debemos de entender esto en este contexto. No es una sugerencia, ¿verdad? No es un lindo consejo, es una orden amorosa de nuestro Señor diciendo, no te preocupes, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué comerán, qué beberán, ni qué van a vestirse. No se preocupen, porque yo estoy en control. Pero es una orden y tú y yo, iglesia, necesitamos decidir cumplir con este mandamiento. La Escritura nos va a enseñar cómo hacerlo, pero hoy quiero decirte, el Señor te ordena, no te preocupes. El Señor te manda, no te preocupes. Y debemos de obedecer su mandamiento. A veces creemos que la preocupación es involuntaria. Y ese es un gran problema con la preocupación. Uno quisiera decir, yo no quisiera preocuparme, yo quisiera que las cosas no me importaran tanto, no me preocupara tanto. No se trata de una vida de irresponsabilidad, sino se trata de una vida de confianza, de confiar en el Señor y no inquietarnos. No inquietarnos, no preocuparte no significa no prever para el futuro. No se trata de eso y no es lo que está diciendo la Escritura, sino se trata de no inquietarnos, de no vivir angustiados, infelices por las cosas de este mundo. Vamos a ir al siguiente punto. El siguiente punto nos enseña algo que es de menor a mayor y te lo voy a explicar con la Escritura. Vamos a seguir leyendo los siguientes versículos que nos lo van a explicar. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Si te das cuenta en la Escritura hay una progresión de menor a mayor, diciendo, mira, fíjense en las aves, mírenlas, miren a las aves, ¿verdad? Ellas no siembran, no cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? O sea, va de menor a mayor. Diciendo Dios, si yo me preocupo por seres más pequeños y situaciones más pequeñas y penas más pequeñas, ¿cómo yo no me voy a preocupar por las cosas más grandes? No sé si alguna vez has pensado, es que Dios ya tiene suficientes problemas para yo darle los míos. Dios ya tiene suficientes cosas que atender. Pero aquí nos enseña que Dios cuida de lo menor hasta lo mayor, de lo más pequeño hasta lo más grande. Él es nuestro Señor. Y debemos de creer en eso. Debemos de creer en eso. Y aquí viene algo muy, muy importante
que quiero que veamos en la Escritura. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? No valen. Aquí es una pregunta retórica. ¿Cuál es la respuesta obvia? La respuesta obvia es sí. Sabemos que el ser humano está en la cúspide de la creación y sobre todo los hijos de Dios están en la cúspide de las criaturas. ¿No valen los discípulos, los hijos de Dios, mucho más? Claro. Entonces, si Dios cuida de ellos, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Es lo que Él está diciendo. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Este tema del tiempo de vida lo podemos abordar en otro momento. Pero tú y yo, según lo que la Escritura nos enseña, es que tenemos un día en el cual moriremos. Y que no podemos agregarle ni siquiera una hora. Creo que la Escritura, los libros sapiensales o los libros de sabiduría, sí me enseñan de que yo sí puedo acortarlo. No puedo alargarlo, agregarle, pero sí puedo quitarle. Si soy desobediente, si soy irresponsable. Pero aquí Dios dice, yo estoy en control. No se preocupen por su vida. Si yo cuido de lo más pequeño, yo cuidaré de ustedes también. Yo cuidaré de ustedes también. Entonces es algo que Jesús está enseñando acá de Dios y de Él. Entonces viene un asunto importante y es el valor de la fe. ¿Cuánto yo debo de creer la palabra del Señor? ¿Cuánto yo debo de creer lo que Él está diciendo desde el versículo 25 hasta donde vamos? ¿Cuánto yo debo de estar claro y convencido de lo que el Señor nos está enseñando? De lo que el Señor nos está diciendo. El Señor nos expresa y nos dice, no se preocupen. Nos ordena que no nos preocupemos, pero da una razón. Y la razón es, yo estoy en control. Si yo proveo a las aves, ¿cómo no voy a proveerles a ustedes? No se preocupen, yo estoy en control, dice nuestro Señor. Se dice fácil, pero el asunto de la fe es muy importante. Sigamos leyendo, y este es el siguiente punto, el valor de la fe. Leamos el capítulo 6 del 28 al 30. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Luego aquí viene una pregunta de nuevo y dice, ¿y por qué se preocupan por la ropa? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Y luego nos llama a la observación. Observen, vean, observen, dice, cómo crecen los lirios del campo. Vean, salgan a su jardín, salgan al campo y observen. No vayan a un vivero, no vayan a un vivero, dice. No vayan a un lugar controlado donde está el hombre ahí poniendo cosas. No, dice, vayan al campo. Vayan a ver al campo, vayan a ver los lirios del campo, esos lirios silvestres, vayan a verlo. No trabajan, no hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Dios enseñándonos y diciendo, observa, sal. Qué increíble es Dios. Pero nos dice, observa, o sea, si debes de tener fe. Porque yo te pido, sal, ve. Si tú vives en un lugar donde hay árboles, donde hay plantas silvestres, tú te das cuenta cómo crecen, tú te das cuenta de las aves, de los árboles. ¿Quién los atiende? ¿Quién los cuida? En un lugar silvestre, en nuestras montañas, es Dios el que cuida de ellos. Y dice más adelante, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo
y mañana es arrojada en el horno. Luego viene otra pregunta retórica. ¿No hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? O sea, Dios diciendo, mira, si yo cuido de los lirios, si ellos se visten muy bien, mejor que Salomón, mejor que el rey más espléndido que ha existido, si ustedes reconocen eso, no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe. Entonces aquí el valor de la fe. ¿Por qué nos preocupamos, hermanos? De verdad, ¿cuál es la raíz de nuestras preocupaciones? Están en estos versículos, sobre todo en este versículo último. La raíz de nuestra aflicción es que no tenemos fe, que no tenemos fe, que no creemos en lo que Dios dice. Nuestro problema se resume en falta de fe. ¿Por qué nos angustiamos? ¿Por qué no dormimos? ¿Por qué nos preocupamos demasiado? Aún, ¿por qué nos preocupamos tanto por cosas que ni siquiera están pasando? Cosas que ni siquiera están sucediendo. Es cierto que vivimos en un mundo trágico, en un mundo horrible, en un mundo perverso y un mundo que da miedo. Pero Dios nos ha guardado hasta hoy, en muchos sentidos, a ti y a mí. Y Dios dice, si yo cuido de lo pequeño, de algo que es tan efímero y no es eterno, como los lirios del campo, que hoy están y mañana ya no están, que hoy están aquí y mañana son arrojados al horno, mañana se queman. O sea, si yo tengo detalle, dice Dios, si yo cuido de estas frágiles criaturas, efímeras, tan temporales, ¿cómo no voy a cuidar de ustedes, mis hijos? ¿Cómo no voy a cuidar de mis discípulos? Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esta parte del sermón del monte, porque esta escritura está dentro del sermón del monte, es dirigida a la multitud, pero en primera instancia a sus discípulos, a sus allegados, a quienes decidieron seguirle. Y hermano, yo quiero decirte, si tú decidiste seguir al Señor, si tú decidiste venir y entregar tu vida a Cristo, no debemos de preocuparnos, pero debemos de arrepentirnos. ¿De qué? De nuestra falta de fe. Hemos dejado de creer en la provisión de Dios. Mira, hermano, a veces yo tengo que confesar y tengo que reconocer que a veces dudo tanto y a veces estoy tan preocupado como si Dios me hubiera fallado tantas veces. Yo volteo a ver al pasado y veo que Dios ha sido fiel, hermano. Dios ha sido fiel. Hemos pasado pérdidas con mi familia, hemos pasado situaciones financieras difíciles, hemos pasado enfermedades como familia, hemos pasado situaciones complicadas como familia, pero yo veo que Dios de todas me sacó, que Dios ha sido fiel. Y yo no puedo dudar de Dios, porque Él me lo ha demostrado por tantos años, su fidelidad y amor. Pero yo debo de reconocer que a veces yo insulto, de verdad ofendo a Dios con mi falta de fe. A veces le hago ver como un Dios tan malo, como un Dios que no tiene palabra, así, como un Dios que no cumple. Y no es así mi Dios, no es así nuestro Dios. Por eso Él nos llama, mira, no hará mucho más, dice, por ustedes, gente de poca fe. Es lo que el Señor nos enseña. No hará mucho más por ustedes. Sigamos con el siguiente punto. Jesús ahora refuerza el mandato, reforzando el mandato. Vamos a leer, perdón, aquí tengo un error en las escrituras, pero es los versículos 31 y 32. Aquí se me coló un 28. Pero dice ahí, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¡Wow! Así que no se preocupen. De nuevo viene el mandato.
Así que no se preocupen. El versículo 31 está reforzando el imperativo, reforzando el mandato. Ya nos dio una buena explicación, ¿verdad? Ya nos puso las aves de ejemplo, ¿verdad? Ya nos puso a los lirios del campo de ejemplo. Y bueno, ahora en el 31 dice, así que no se preocupen. Así que no se preocupen. Diciendo cosas como ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Las necesidades primarias que tenían las personas en ese tiempo, ¿verdad? Muchos de nosotros ya tenemos esas necesidades cubiertas, ¿verdad? En nuestro mundo actual, la comida, pues gracias a Dios, es muy probable que tengamos por lo menos para los siguientes días, ¿verdad? La bebida, gracias a Dios tenemos agua, café y bebida para los siguientes días. Vestido tenemos, tal vez no de lujo, no de marca, pero tenemos para vestirnos, para no andar desnudos, para no andar harapientos. Tenemos. Pero tenemos otras necesidades que de pronto la gente en la época de Jesús pues no tenía. Nosotros tenemos necesidad de dónde vivir. Tenemos la necesidad, pues que sí había en el tiempo bíblico, de la salud, pero de pronto en nuestro caso la necesidad de poder pagar el medicamento, poder tener dinero para las consultas médicas, para pagar las consultas, para poder hacernos los exámenes. Podemos tener esas necesidades. Podemos tener la necesidad de nuestros hijos, de proveerles para la educación de nuestros hijos. Y así puede haber un sinfín de necesidades primarias, no de lujos, sino de necesidades primarias. Debemos de tener mucho cuidado porque Dios nos dice, yo voy a cubrir sus necesidades. Yo voy a cubrir sus necesidades. Pero dice el versículo 32, ¿por qué debemos de tener cuidado? Los paganos, dice, andan tras todas estas cosas. Pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. ¿Qué está diciendo? Ustedes no son paganos. Ustedes no pueden vivir como que yo no existo. Ustedes no pueden vivir como personas del mundo. Ustedes tienen que vivir como hijos de la luz, como hijos míos, dice Dios. Los paganos, su visión son estas cosas. Los paganos acumulan los versículos anteriores, o el inicio, bueno, en el capítulo 6, como a la mitad más o menos, habla de no acumular tesoros en la tierra. Y los paganos, esa es su visión, la riqueza, acumular, tener de más. ¿Sí? Pero aquí vemos que Dios dice, los paganos son así, pero ustedes no deben de ser así. Ustedes no deben de estar, sus metas de vida no deben de ser financieras. Sus metas más importantes no deben de ser financieras. No significa que no tengamos proyectos, metas o sueños. Claro, debemos de ser responsables, pero más por un sentido de responsabilidad que de acumular riqueza. Yo quiero tener un lugar propio para vivir, para tener dónde vivir en mi vejez. Dónde tener para cuando yo ya no pueda trabajar. Tener un lugar digno donde vivir si Dios nos regala la vida con mi esposa. Eso es ser responsable. Pero el querer acumular, el ir tras esto y que esa sea mi única meta de vida, lo más importante para mi vida, definitivamente va en contra de lo que Dios nos está enseñando. Es ser un pagano, alguien que no respeta a Dios. ¿Qué dice Dios? Dios sabe lo que ustedes necesitan. Dios sabe lo que ustedes necesitan. Dios lo sabe. Entonces, ustedes deben de creer en mí y deben de confiar en mí. Hoy tenemos que decidir entre ser hijos de Dios o ser paganos. Y vamos a la promesa. ¿Cuál es la promesa de nuestro Dios? La promesa de paz. Mira lo que dice en los versículos 33 al 34. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el día de mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué vemos en la Escritura, hermano? ¿Y qué nos enseña la Escritura? La promesa maravillosa.
Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Esta es la primera parte de la promesa. No preocuparnos, sino buscar el reino de Dios. ¿Y qué es buscar el reino de Dios? Es vivir la vida que Dios diseñó para nosotros. No vivir una vida religiosa, sino vivir la vida, ser la persona que Dios diseñó y que Dios quiere que yo sea dentro de su reino. Servir a Dios, servir a mis hermanos. Amar a Dios, amar a mis hermanos. Venir y vivir la regla de oro, amar, hacer con los demás como yo quiero que hagan conmigo. La justicia del reino es preocuparnos por los necesitados, por las personas menos favorecidas. La justicia de Dios es vivir en rectitud, es vivir en integridad, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras palabras, no vengándonos ni odiando, y muchas cosas que Dios nos enseña. Pero yo lo puedo resumir todo: seguir a Cristo. Nosotros poner en primer lugar el reino de Dios es ser discípulos de Jesús, ser imitadores de Jesús, seguidores de Cristo, como los que estaban escuchando el sermón en primera línea. Tú y yo podemos ser miembros de una iglesia, pero no seguidores de Cristo. Tú y yo podemos ser miembros de nuestra propia iglesia, donde la Biblia te muestra el camino, pero solo me la muestra, pero yo no la sigo. Entonces, vemos con claridad que busquen primeramente. Lo más importante es vivir la vida que Dios desea. Tener las prioridades de Dios es lo más importante. Tener los asuntos del Padre como más importantes que mis propios asuntos. Poner a Dios en primer lugar en mi vida, en mi carácter, en mis emociones, en mis relaciones y en mi piedad, mi cristianismo y mi devoción a Dios. Dios es integral en todas las áreas, en mi familia, en mi trabajo. Yo debo de poner primeramente el reino de Dios. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios, siendo un buen esposo, amando a mi esposa, guiándola al Señor, siendo un buen padre, enseñando las escrituras a mis hijos, hablándoles de ella cuando estemos en la casa, cuando estemos en el camino, cumpliendo el diseño de Dios para la familia. Ser un buen trabajador, servir a mi patrono como si estuviera sirviendo al Señor. Amar a mis hermanos, pero aún amar a mis enemigos, amar a las personas que me quieren o me han hecho daño. Amarles es poner en primer lugar el reino de Dios. Amar a Dios es poner en primer lugar sus preceptos y obedecerlos. Amar a Dios es cuidar mi cuerpo, que es templo de Dios, en mi pureza, en mi integridad, en mi salud. Poner a Dios y esforzarme en poner a Dios como lo más importante en mi vida. Glorificar a Dios. Primero Dios, primero el reino. Eso es, no es una frase. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes ofrendar, tú puedes ser miembro de un ministerio, tú puedes ser una persona que asiste a todas las actividades y no poner el reino en primer lugar. Pero yo estoy seguro que si tú pones el reino en primer lugar, vas a participar en todas las actividades, vas a esforzarte, pero sobre todo tendrás la vida que Dios desea, que Dios quiere. Vas a entender por qué venir a la iglesia, vas a entender por qué participar, por qué evangelizar, porque vas a verlo como el diseño de Dios y los preceptos y la justicia del reino de Dios. El reino de Dios, poner en primer lugar el reino de Dios es muy integral, profundo, y el Sermón del Monte nos lo enseña en cada esquina, cómo poner en primer lugar a Dios. Y luego, ¿qué dice? Y todas estas cosas le serán añadidas. Ahí está la promesa. No tienes por qué preocuparte, porque si tú pones el reino de Dios en primer lugar, cumpliendo en cada área de tu vida, tú vas a entender que Dios va a cuidar de tu vida, va a cuidar de los tuyos.
Hermano, esto no es para nada una invitación a la irresponsabilidad. Hay personas que dicen que ponen a Dios en primer lugar y están todo el día en la iglesia. Todos los días van a las iglesias. Y sus hijos desatendidos, nadie habla con ellos, no son cubiertas sus necesidades, no se les ama, no se les escucha, pero están aplaudiendo todo el día, revoloteando y remolineando en la iglesia. Dios no dice eso. Poner el reino de Dios en primer lugar es en cada aspecto de mi vida glorificar a Dios. En la casa, en el trabajo, en los estudios, con mis amigos y en la iglesia. En todas las áreas, en mi soledad y en mi interior. Y Dios promete que Él va a cubrir nuestras necesidades, que Él nos va a ayudar, que Él va a abrir puertas, nos va a dar la oportunidad, va a recompensar nuestros esfuerzos, nos va a dar trabajo, nos va a dar salidas, nos va a ayudar. Esto es importante. Esto no es para nada el evangelio de la prosperidad, porque el evangelio de la prosperidad no habla de integridad, sino habla de dinero. Dale a Dios para que Dios te dé. Ese es el evangelio de la prosperidad. Pero el reino no habla de dinero nada más o necesariamente, sino habla de una vida integral. Claro, el dinero es parte de ella, pero no lo único, ni mucho menos lo más importante, sino en cada área poner a Dios en primer lugar y Él cubrirá mis necesidades. Qué especial esta promesa. Sé que muchos de ustedes la han vivido. Sé que muchos de ustedes son héroes, hermanos, que han puesto a Dios en primer lugar en su vida. Y Dios les ha proveído. Dios les ha dado. Dios les ha bendecido. De verdad, hermano, tú puedes decir hoy, Dios es fiel. Dios es fiel. Yo creo lo que dice la Escritura. Yo creo lo que dice la Escritura. Te invito a que continúes, que podemos ser mejores. Yo creo que mi margen de mejora todavía hay. Yo creo que tengo mucho que mejorar. Mucho que mejorar. Tú y yo, hermano, podemos mejorar mucho. Pero tú, hermano, amigo, tal vez Dios no ha sido lo más importante en tu vida. Tal vez Dios, de verdad, la integridad, la justicia, el amor a los necesitados, a los perdidos, pero no ha sido parte de tu vida. Y hoy tu vida es un desastre y no estás viviendo esta prosperidad de bendición que Dios tiene para sus hijos. Estás en un hoyo, en un agujero del que no tienes cómo salir, humanamente hablando, y no te sientes feliz ni satisfecho. La invitación también es para ti. La promesa también es para ti. Es para todos quienes quieren seguir a Jesús. Ya no sigas, ya no sigamos dándonos de golpes contra la pared. Seamos sabios. Tengamos como el hijo pródigo un poco de lucidez. Entremos en sí, volvamos en sí y digamos, nada bueno me ha traído vivir solo para mí. Tú lo puedes decir. Si otros lo pueden o lo podemos ver de fuera, ¿cuánto más tú lo puedes ver en tu corazón? Pero esta promesa es para ti. Ya no sigas por ese camino. Son años, hermano. Son años con lo mismo. Y esta promesa es para ti. Pon a Dios en primer lugar y Él se ocupará de lo demás. Él cubrirá tu vida. Y por eso, si alguien pone al reino de Dios en primer lugar, puede vivir el versículo 34. No se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada quien tiene ya sus propios, pero cada día tiene ya sus problemas. Diciendo, mira, cada día tiene sus situaciones, sus afanes, y yo voy a cubrir cada uno de ellos. No te preocupes por el día de mañana. No fuimos diseñados para eso. Fuimos diseñados para vivir el hoy, el día de hoy. Así que yo te animo, hermano, amigo, que estás conectado, a que pongamos el reino en primer lugar. Y amigo que estás conectado, si no sabes cómo poner el reino en primer lugar, estamos para servirte. Puedes escribirnos a la página de la iglesia
Puedes ahí dejarnos una nota, puedes escribirnos al Facebook de la iglesia, ¿verdad? Y podemos ahí contactarte. También puedes contactar si algún hermano te invitó, puedes decirle, mira, ¿cómo puedo poner el reino en primer lugar? ¿Cómo puedo hacer lo que dice esa escritura? Enséñame. ¿Cómo lo puedo lograr? Y con gusto podemos ayudarte como nos ayudaron a nosotros. No porque seamos mejores, sino porque es nuestro deber y con gusto queremos hacerlo y caminar junto a ti por esta increíble vereda, este increíble camino que es el reino de Dios. Dios es bueno con nosotros y su promesa es de paz. Él no quiere hijos preocupados, no quiere hijos afanosos, no quiere hijos angustiados. Él quiere hijos que vivan en paz y seguros en el Señor. Una promesa de paz. Vamos a tomar hoy miércoles la Santa Cena. Como te decía al inicio, quiero compartirte hoy la escritura para la Santa Cena, para la Cena del Señor. Estamos tomando la Santa Cena los miércoles. Normalmente la hacemos los domingos. A mí, si es primera vez que te conectas, nuestra convicción como iglesia es celebrar la Cena del Señor juntos. Pero por las situaciones atípicas que vivimos, nosotros estamos tomándola los miércoles cada quien en nuestra casa por medidas sanitarias. Pero no deja de ser especial poder prepararnos en nuestros hogares para tomar junto la Santa Cena. Quiero compartirte Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las cosas? Si Dios, en su bondad, no nos negó ni a su Hijo Jesucristo, no nos negó ni a su propio Hijo, al cual, de verdad, en quien dio su amor y a quien entregó, si no lo negó, ¿cómo no va a proveernos? Aquí vamos ahora de mayor a menor. Si nos entregó todo, lo más grande que Él tenía, ¿cómo no nos va a ayudar y cubrir esas cosas pequeñas, esas cosas insignificantes? Jesús murió por nosotros, Jesús entregó, Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó a nosotros, por nosotros, para que nosotros podamos vivir la justicia del reino, para que tú y yo podamos poner a Dios en primer lugar y el reino en primer lugar. Por eso entregó a Jesucristo. Esto quería compartirte el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para tu corazón y tu perspectiva de vida. Vamos a orar para darle gracias a Dios y tomar esta Santa Cena. Dios, te agradecemos porque nos da la oportunidad de estar juntos. Queremos pedirte por esta Santa Cena que vamos a tomar, que nos recuerda el gran sacrificio que hiciste, como dice la Escritura. No escatimaste el dar a tu propio Hijo por nosotros. Te damos gloria y honra. Y agradecemos que hoy tenemos la oportunidad de vivir una nueva vida. Una vida donde podemos poner el reino en primer lugar y vivir las promesas que están en tu palabra. No por nuestra justicia, no por nuestra rectitud, sino por el amor que derramaste en nosotros al enviar a tu Hijo. Bendice el jugo de uvas, el pan, y oramos en Jesús. Amén. Feliz noche, hermanos.